Listo, ya nos estamos conectando. Esperamos tantito que se conecten los demás. Una disculpa a todos que no sabemos qué sucedió aquí en la plataforma. ¿Y está aquí el doctor Fernando? Sí, aquí estoy. Excelente, doc. Disculpe que aquí hubo una falla en la conexión. Listo, y aquí nada más que estén pendientes para que si van ingresando los vayan aceptando. Listo, doc, puede continuar ya. Nada más que proyecte su pantalla. Muchas gracias. Entonces les comparto. Abrimos aquí. Ya está. Bueno, entonces, nos habíamos quedado, creo que aquí, si mal no recuerdo, si me pueden eh, comentar, creo que sí nos habíamos quedado aquí, o era más atrás, o dónde o me regreso, ¿qué hago? A ver, ustedes díganme, por favor. Ah, perfecto. Aquí ha Bueno, sido. entonces vamos a continuar. Decíamos que en la parte de en los pacientes en los que se encuentran presentes con una posición en decúbito lateral, decíamos específicamente en el primer punto del pabellón auricular, este tipo de sitios o este tipo de puntos de presión son todavía más importantes o tienen una mención especial, ¿no? El hecho de presente el tejido que los configura tiene mayor labilidad precisamente porque la oreja y la nariz, por ejemplo, en la posición de decúbito ventral, eh, su configuración, como sabemos, solamente tiene piel y cartílago. Entonces, el cartílago, como sabemos, no tiene vascularidad, ¿no? No tiene vasculatura, entonces solamente genera su perfusión por la piel que lo recubre. Entonces, si la piel en este tipo de estructuras sufre presiones prolongadas por una postura en decúbito lateral o una postura en decúbito ventral, por ejemplo, hablando de la nariz, genera precisamente mayor labilidad, mayor complicación a que precisamente la estructura sufra de menor perfusión. Entonces, este tipo de posición va a generar entonces alteraciones a nivel del pabellón auricular, en la parte del acromion, en las costillas o en la parte dorsal de las costillas, en los trocánteres también decíamos, las crestas ilíacas, los cóndilos de la rodilla, tibias, maleolos tibiales o los tobillos como tal, y los dedos decíamos, hablando del quinto ortejo de los dedos del pie, ¿sale? Entonces, este tipo de posición va a generar este tipo de problemas. Después tenemos eh, las de cúbito prono, decíamos, o ventral, en la parte de la frente, pómulos, nariz, pabellón auricular, senos, crestas ilíacas, pubis, genitales, en el caso de los hombres, rodillas y dedos de los pies en general. La parte de la sedestación que tenemos ahí, por ejemplo, pacientes postrados tal vez en silla de ruedas, es la región occipital, precedente si son sillas o un tipo de herramienta que tenga cabecera, escápulas, codos sacros, tuberosidades isquiáticas, la parte glútea en la parte baja, huecos popítleos y los talones, por supuesto. Y en el caso de los pacientes que están tal vez postrados, que tienen una sujeción mecánica o algún tipo de contención, ya es el término actual, tal vez de contención ahí gentil, y otros dispositivos, pues, entre los tubos endotraqueales, fosas nasales, con el caso de las ondas, por ejemplo, o las cánulas nasales,
En el caso del meato, ¿no? La sonda vesical, y en el caso de las muñecas y los tobillos, por la sujeción, decíamos, o la contención ahí gentil, ¿no? Entonces, en el caso de los tubos endorectales, de hecho, también hay para el cuidado precisamente del paciente intubado, hay ciertos parámetros y ciertos horarios en el que se debe bajar un poquito la presión del globo con el cuidado precisamente de no extubar, precisamente para no generar isquemia a nivel de la zona traqueal, ¿no? Entonces, si se fijan, no solamente es una cuestión por posición, sino también requiere precisamente cuidados de pacientes o la observación de pacientes que tienen tal vez algún tipo de dispositivo médico. Entonces, ese punto también lo vamos a abordar más adelante específicamente. Otro factor de riesgo importante es la exposición a sustancias irritantes, eh, específicamente de sustancias que puedan llegar a ser precisamente ácidas o que el pH precisamente de la piel pueda modificarse. Hablando de manera muy específica, los problemas de la orina o la presencia de orina precisamente o de las heces puede generar precisamente exceso de humedad, el sudor precisamente en pacientes que están postrados, tal vez el baño inadecuado precisamente que tal vez realizamos el personal de enfermería, es decir, todo aquel factor que pueda generar humedad eh, en la piel del paciente, bueno, un exceso de humedad, que también, según entiendo, también más adelante van a ver ustedes ese tipo de lesiones específicamente, pero que aquí, por ejemplo, en el caso de las úlceras por presión o de las lesiones por presión, también es un factor importante la presencia o no de humedad y de ciertos líquidos como la orina, que tienen, decíamos, un pH más ácido y modifica precisamente, ¿no? Que ya veíamos al principio cuando veíamos lo de anatomía. Otro factor importante, como factor de riesgo, era lo que decíamos, ¿no? Las comorbilidades que pueda llegar a tener precisamente la persona para generar precisamente una adecuada cicatrización de la piel. Por ejemplo, en el caso específico de la diabetes, como todos sabemos, la neuropatía diabética y este, la alteración o el déficit precisamente de la circulación sanguínea eh, por la misma diabetes, es una angiopatía, específicamente ese es el término que quería buscar. La angiopatía y la neuropatía diabética generan precisamente mayor predisposición a los pacientes precisamente para este tipo de problemas. Las alteraciones precisamente en la nutrición, que también más adelante vamos a ver que dentro de la valoración que nosotros tenemos que hacer, determina precisamente que abordemos la nutrición. Entonces, pacientes desnutridos van a ser más susceptibles precisamente a que las úlceras por presión o las lesiones por presión aparezcan, ¿no? Las alteraciones de la perfusión tisular debido a enfermedades arteriales periféricas, que también es un tema que más adelante van a abordar con otro docente relacionado a lesiones precisamente o alteraciones precisamente por déficit de la circulación, pero debido precisamente tal vez a insuficiencia arterial, insuficiencia venosa u otro tipo de úlceras precisamente varicosas, entre otras cosas, ¿no? Que es otro tema y en la siguiente ventanilla. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, sí nos importa porque un paciente con ese tipo de alteraciones es más susceptible a que la presión continua se pueda llegar a presentar como una lesión. La inmovilidad, ya decíamos, tal vez por diversos factores, la insuficiencia venosa y la sensación alterada, que lo vamos a ver precisamente que dentro de las valoraciones, por ejemplo, de Braden, Norton, entre otras, determina precisamente valorar la sensación alterada, ¿no? Entonces, decíamos que bueno, que ya sigue esta lámina. Estas escalas nos van a ayudar precisamente a valorar eh, específicamente a los pacientes que puedan llegar a ser más susceptibles o menos susceptibles a este tipo de lesiones y precisamente abordarlos, decíamos, con anticipación para evitarlas, prevenirlas o tratarlas de manera adecuada. Entonces, existen más de 40 herramientas, más de 40 escalas en general para este tipo de problemas, para valorarlos con 6, 5 ítems. Existe, por ejemplo, Waterloo, que tiene casi 15, entonces determinan precisamente en general la valoración pues, del paciente para poder predecir el riesgo de las úlceras por presión. Dentro de las herramientas, obviamente, de estas, las más utilizadas o las que más se recomiendan en general
debido a su, por ejemplo, mayor porcentaje de sensibilidad y especificidad, es específicamente, como todos sabemos, que prácticamente todos conocemos seguramente, es Braden, ¿no? Con un 74% de sensibilidad y con un 68% de especificidad. Escala de Norton, que también todos conocemos, 75% de sensibilidad y un 68% de especificidad. Y tenemos aquí también a una importante que es Waterloo, que decíamos hace un ratito, que tiene un 88% de sensibilidad, pero una poca especificidad, es decir, tiene el 29% únicamente. Entonces, esto hace que no sea tan utilizada como las otras dos, pero también tiene una buena utilidad que ahorita se las voy a presentar para que veamos precisamente qué tan buena o mala y ya ustedes determinan para su práctica cuál les conviene más, pero en general, hablando de guías de práctica clínica, por ejemplo, Braden es la que generalmente se recomienda, tal vez segundo Norton. Podemos mencionar también a Emina, que casi prácticamente, si se fijan, tienen los mismos ítems que Norton, y ya muy específicamente podemos utilizar Waterloo, ¿no? Aquí en la imagen que tenemos junto, podemos ver precisamente una, una comparación, una comparativa entre Braden, Emina y Norton. Braden tiene solamente 6 ítems, Emina tiene 5 ítems y Norton tiene 5 ítems. Si se fijan, las tres comparten precisamente algunos puntos, por ejemplo, la percepción sensorial, estado mental, hablando específicamente, la exposición a la humedad que decíamos hace un ratito, eh, que son puntos importantes. Acá habla de la incontinencia en específico, que precisamente va ligada con la humedad, por ejemplo, el paciente con incontinencia urinaria o incontinencia fecal. El tipo de actividad en las tres se comparte, la movilidad también se comparte, la nutrición, y acá la menciona como un estado físico general, y Braden, por eso decíamos que es de las más utilizadas, agrega también el roce y el peligro de lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, Braden específicamente, en cuanto a su escala, que más adelante vamos a ver, entre más puntos, es decir, entre más puntuación tenga o acumule en su valoración, menor es el riesgo de presentar úlceras por presión. Y entre menos puntos tenga o menos puntuación, es mayor el riesgo. Emina, al contrario, entre más puntos tenga, aumenta el riesgo y entre menos puntos tenga, es mejor porque disminuye el riesgo. Y Norton es igual que Braden, más puntos, menos riesgo, menos puntos, más riesgo. ¿Sale? Entonces, estas tres, perdón, son las que vamos a abordar junto con Waterloo. Escala de Braden específicamente nos habla de, decíamos, la percepción, perdón, sensorial, la califica en 4 puntos o con 4 diversas categorías. La primera es que la percepción puede estar completamente limitada con 1 punto, muy limitada con 2, ligeramente limitada con 3 y sin limitación con 4. Exposición a la humedad, número 1, constantemente húmeda, número 2, a menudo húmeda, número 3, ocasionalmente húmeda y número 4, raramente húmeda. La actividad, paciente que, por ejemplo, está encamado, decíamos, paciente que está postrado, por ejemplo, en el paciente con terapia intensiva, un daño neurológico, una cirugía, etcétera. En silla, por ejemplo, que el paciente ya pueda tener un poquito de movilidad, que ya sale de cama o que se encuentra en una silla de ruedas, una puntuación de 2. Paciente que ya empieza a deambular ocasionalmente, una puntuación de 3. Y el paciente que no tiene ninguna alteración y puede deambular frecuentemente, con una puntuación de 4. La movilidad, específicamente completamente inmóvil, es decir, el paciente tal vez sedado, en este caso una puntuación de 1, muy limitada, tal vez está consciente, pero que está intubado o tal vez tiene múltiples accesos, puede estar muy, muy limitado y no se puede mover demasiado. Una puntuación de 2, ligeramente limitado, tal vez solamente tiene una sonda Foley y su venoclisis, todo eso le conflictúan y tal vez es mayor de 65, todavía le conflictúa más. Una puntuación de 3, paciente sin limitación, que tal vez está en el preoperatorio, entonces no tiene ningún problema, ¿no? Nutrición, muy pobre, número 1, digo puntuación de 1, perdón.
probablemente inadecuada, puntuación de 2, una nutrición adecuada, puntuación de 3 y una excelente, pues, puntuación de 4. Ojo, aquí el hecho de, como sabemos, que esté obeso no quiere decir que sea excelente, ¿no? Roce y peligro de lesiones, que es el que decíamos que agrega, a diferencia de las demás, Braden, presenta, por ejemplo, un tipo de problema para roce, peligro de lesiones. Tal vez generalmente su cama está húmeda, está en el servicio de urgencias. Generalmente tal vez tiene la cama con arrugas, tal vez tiene un paciente agitado y tiene precisamente inmovilizadores. Es decir, presenta precisamente problemas de roce, precisamente entonces se le da un 1. Y problemas potenciales, es decir, que tal vez están ahí presentes como un factor de riesgo, pero no como tal como en este paciente, entonces una puntuación de 2. Y en el paciente que no tiene ningún problema, aquí en ocasiones se comparte, tal vez puede ser, cuando no existe un problema, puede ser 3 o 4 dependiendo del tipo de, ¿no? La predicción en este caso de riesgo, vamos a clasificarlo como un riesgo alto o un código rojo, con una puntuación, decíamos, si es menor o igual a 12, decíamos puntuaciones menores es malo, puntuaciones mayores es lo adecuado. Entonces, menor o igual a 12 es un riesgo alto. Puntuaciones de 13 a 14, riesgo medio o código amarillo. Y puntuaciones por arriba de 15 a 16 o de 15 a 18, un riesgo bajo, también dependiendo precisamente de la edad. 15 a 16 se le va a dar generalmente a los menores de 75 años y 15 a 18 generalmente a los mayores o iguales a 75 años, ¿vale? Entonces, Braden en este caso, decíamos, agrega este último punto que no tiene, por ejemplo, en este caso, Norton. Norton específicamente nos va a hablar del estado físico general, del estado mental, de la actividad, la movilidad, la incontinencia, decíamos, y va a clasificarlo por puntos. Entonces, prácticamente es lo que veíamos con Braden, y, pero sin el último punto de los roces o de las lesiones potenciales. Entonces, en este caso también se va a presentar como puntuaciones bajas, van a ser riesgos muy altos. Aquí lo que subclasifican en dos, muy alto y alto, y después va a ser medio y mínimo o sin riesgo. Entonces, puntuaciones de 5 a 9, riesgo muy alto; 10 a 12, riesgo alto; 13 a 14, riesgo medio; y puntuaciones mayores a 14, que sería lo más adecuado, es un riesgo mínimo o no existe el riesgo, por ejemplo, de que pueda llegar a presentar una úlcera por presión. Entonces, decíamos, la, los parámetros casi son los mismos, pero no agrega la cuestión de la fricción y de las lesiones potenciales. Escala de EMINA, también decíamos, menciona estado mental, movilidad, humedad o incontinencia, la nutrición y la actividad. Y aquí decíamos es lo contrario. Entre menos puntos es mejor y entre mayor puntos determina mayor riesgo. Esta la va a clasificar como sin riesgo, 0 puntos; bajo riesgo de 1 a 3 puntos; medio riesgo de 4 a 7 puntos y un alto riesgo de 8 a 15 puntos. Decíamos la calificación o el puntaje, en este caso es un poquito diferente porque aquí incluye un 0 para pacientes que están prácticamente no comprometidos, es decir, que están orientados, que tienen una movilidad adecuada, no están húmedos, tienen una nutrición adecuada y pueden deambular, ¿no? Y a diferencia del último, ¿no? El paciente comatoso, inmóvil, con incontinencia urinaria y fecal, perdón, no puede consumir alimentos y genera precisamente si me ayudan, por favor, apagando sus micrófonos porque se escucha un poquito el eco. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, el paciente comatoso, decíamos, tiene el último puntaje de 3, paciente con incontinencia tal vez urinaria y fecal o las dos, mala nutrición o mala ingesta, pues, tal vez está sedado, pues, está precisamente en estado de coma y pues obviamente no deambula. Entonces, decíamos, entre menos puntos es mejor y más puntos es peor para Eminem, ¿sale? Y decíamos escala de Waterloo. Esta escala específicamente va a abordar otros puntos, otros parámetros diferentes a comparación de las anteriores, ¿no?
Este decíamos es tal vez un poquito más específico, si queremos tal vez complementar a Braden o queremos complementar a Norton, pues tal vez podemos utilizar escala de Waterloo. Esta aborda relación, por ejemplo, talla-peso. eh, en este caso tal vez sería el índice de masa corporal, es el promedio por encima de la media, que esté obeso, que esté por debajo de la media o que esté, por ejemplo, paciente caquético, ¿no? Hay una cuestión de inspección precisamente del aspecto de la piel en áreas de riesgo, es decir, ya veíamos antes los esquemas que ciertos puntos específicos son más predisponentes a poder ser dañados de acuerdo a la posición que tiene el paciente. Entonces, vamos a ubicar tal vez esos puntos y vamos a empezar a valorarlos, ¿no? Entonces, en este caso, el aspecto en esos puntos puede ser sano, tal vez una piel muy fina en el caso de los ancianos, una piel seca, una piel edematosa, fría y húmeda, ya con la coloración alterada o que ya se encuentra con una pérdida de la continuidad. Entonces, lo va a clasificar y le va a dar puntos. El sexo y el género, perdón, y la edad van a también a ya ser valorados en Waterloo con hombre-mujer y la edad precisamente aquí aborda de hecho hasta de 81 más con puntajes de 5. Riesgos especiales, por ejemplo, en el caso de la malnutrición, que también decíamos, la menciona en las otras áreas, en las otras escalas, perdón, pero también involucra precisamente al paciente o no fumador, porque como sabemos, pues, también genera alteraciones en la- en las características de la piel, el tabaco o la nicotina. Eh, Problemas de continencia, decíamos en el caso de la incontinencia urinaria o fecal, la movilidad que pueda llegar a tener el paciente, decíamos, el apetito también, hablando de la nutrición específica, y problemas, por ejemplo, neurológicos, que eran las comorbilidades, se les dan puntaje desde 4 a 6, dependiendo precisamente el tipo o el número de patologías o comorbilidades. Si está presente, decíamos hace un ratito, en cirugías mayores, por lo que decíamos, ¿no? Una intervención ortopédica en la que, por ejemplo, ese tipo de procedimientos, la misma sedación genera vasoconstricción o tal vez la isquemia que generan para trabajar en la cirugía, tal vez puede llegar a ser un factor también importante para que después se encuentre postrado, el aparato ortopédico, es decir, muchísimas cosas, por ejemplo, es un 5, más de 2 horas en la mesa de quirófano 5, el tipo de medicación también, los esteroides, citotóxicos, inflamatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Si se fijan, aborda muchos más puntos y en este específicamente lo podemos utilizar en pacientes tal vez hospitalizados. Aquí la puntuación determina que entre menos es mejor y entre más es obviamente mayor riesgo. Entonces, puntajes mayores a 10 tienen precisamente riesgo tal vez moderado, un puntaje mayor a 15 o de 15 a 20, por ejemplo, tienen alto riesgo y puntajes por arriba de 20 tienen un muy alto riesgo, ¿no? Entonces, esta valoración la pueden encontrar así o esta escala como escala de Waterloo y este, la pueden utilizar también, decíamos, como complemento o como un agregado precisamente a Braden, en el caso de que ustedes tengan pacientes hospitalizados o que tengan sus pacientes postrados, y les va a ayudar muchísimo precisamente para este tipo de valoración, ¿no? Específicamente. Entonces, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda, o si gustan podemos ver aquí en el chat si hay alguna duda o si quieren comentarla de manera verbal. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, eh, lo comento para que si no, en dado caso, ahorita ya pasó casi una hora, entonces podamos tal vez tener un pequeño intermedio, de al menos unos 10 minutitos, para que podamos estirarnos, tomar café, ir al baño o algo por el estilo y ahorita darle continuidad al tema, ¿sale? Entonces, nos vemos, ahorita son las 11 en punto, nos vemos a las 11:10 nuevamente por acá, para que podamos continuar con el tema, ¿vale? Muy bien, entonces en 10 minutos nos vemos.
Mis estimados alumnos, se va a cortar esta sesión. Bueno, la voy a terminar de una vez, para que podamos estar en el nuevo link. Ahorita hay una dificultad un poquito en Zoom, entonces, no deja, ¿cómo se llama? No deja que se quede por mucho tiempo, por todo el tiempo que yo tengo la sesión abierta de este link. Entonces, por WhatsApp ya les enviaron el nuevo y en unos 3 minutitos ya estamos en el otro link. Muy bien, muy bien. Entonces, nos conectamos. Voy a terminar esta sesión.